días, soy Angel Estupiñán, estudiante de Psicología de la UBA. Estoy historia de los tratamientos 1, unidad número 2. La terapia cognitivo-conductual es aquella que considera que los patrones anormales de conducta son producidos por pensamientos conflictivos más comportamientos aprendidos que causan un gran sufrimiento al paciente. Aquí se busca modificar la conducta y el pensamiento conflictivo que es negativo para la vida actual del cliente. Uno de los fines es buscar que el paciente aprenda por sí mismo a detectar esos patrones de comportamiento y pensamientos que le son negativos para su vida. Y esto se logra gracias al diálogo socrático, que es cuando en un momento de la sesión el psicólogo hace un feedback con el paciente para que éste mismo determine cuáles son las consecuencias indeseadas de sus actos y de sus pensamientos. En esta terapia se buscan llegar a metas, por ejemplo, la reducción de una fobia o de una conducta adictiva. Y el paciente está encargado de determinar cuáles son los pasos para llegar a esta meta. Se usan técnicas como el aprendizaje, la reducción o el aumento de conductas que se logran gracias a las técnicas de condicionamiento clásico y operante, como lo son los reforzadores, positivos, negativos y ausentes, los castigos positivos y negativos. También se llegan a técnicas para la reducción del estrés y de la ansiedad, como el aprendizaje para la respiración controlada y diafragmática. Por otro lado, la terapia humanista gestáltica busca ser una técnica para la redefinición de estilos de vida. Y lo característico de esta terapia es que para ella es más importante cómo nos sentimos con respecto a una situación más que la situación en sí. Por ejemplo, es más importante qué pensamos acerca o cuando andamos en bicicleta que la conducta de andar en bicicleta como tal. Tiene 3 objetivos básicos que son el aquí y el ahora, la toma de conciencia y la responsabilidad. El aquí y el ahora habla de cómo nos sentimos en nuestro presente y por lo tanto cómo esto influye en la visión del pasado y del futuro. Eso nos dice que las visiones que tenemos acerca del pasado y del futuro son proyecciones de cómo nos sentimos con nuestro presente. Por lo tanto, si trabajamos cómo nos sentimos aquí y ahora, trabajaremos cómo recordamos el pasado y cómo prevemos el futuro. La toma de conciencia se refiere al estudio que hacemos acerca de cómo nos sentimos y qué pensamos acerca de las situaciones que hemos vivido. Esto para tener más control acerca ya de las situaciones similares que podamos vivir en el futuro y que vamos a sentir o pensar con respecto a esto. Y la responsabilidad habla sobre asumir las consecuencias de nuestros actos, de asumir nuestros errores y de prever consecuencias positivas o negativas de lo que hagamos. Esto se trabaja porque la irresponsabilidad se considera como una desconexión con la realidad y una negación del presente. Por lo tanto, la psicología gestáltica humanística quiere que estemos conectados con nuestra realidad, que estemos más presentes en nuestro aquí y nuestro ahora. Así que es importante para esta psicología que nosotros trabajemos en nuestra responsabilidad para llegar a tener autonomía. Esta terapia se busca acá más que todo en personas que quieren trabajar su autonomía, que quieren desarrollar sus potencialidades, sus habilidades, pero que quizá aún no entienden el papel fundamental que tienen sobre sus propios inconvenientes. Por otro lado, la psicoterapia, la psicoanalítica, indaga en la mente del paciente para determinar cuáles son esos factores inconscientes que afectan gravemente o afectan en determinada manera a la vida actual del cliente. Él se encarga de buscar en el inconsciente, sobre todo en esa etapa de la niñez, en esas situaciones que vive en su infancia hasta principios de la adolescencia, que puedan afectar a la vida actual. Cuáles son esos factores que de niño ahora le afectan en su futuro o incluso pueden causar algunos trastornos. Para esto se usa técnicas como el análisis de los sueños o la asociación libre, que es cuando se le invita al paciente a hablar de determinado tema. Aquí es cuando el paciente habla o no habla sobre algunas cosas y el psicólogo saca a relucir sus técnicas de analista, ya que él tiene que estudiar no solamente lo que dice el paciente, sino lo que no dice, o de los errores que comete al hablar, o los errores entre comillas que comete al hablar, ya que los errores en el psicoanálisis son tomados eh, como pedidos del inconsciente que salen a flote. También analiza el comportamiento y el lenguaje no verbal del paciente, su postura, sus gesticulaciones, incluso las reacciones físicas que tiene al hablar de determinado tema. Todos esos factores que le sirven o le pueden servir al paciente, al cliente, para poder descubrir gracias
al psicólogo cuáles son esos temas que va a trabajar, que están en su inconsciente, para poder mejorar su situación actual y resolver sus inconvenientes. Gracias.